La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. El 0.17% del Producto Interno Bruto para ciencia y tecnología. Tenemos investigadores que solamente se ubican a hacer investigaciones en un laboratorio sin dar algo a la sociedad, cuando la investigación es, a raíz de un problema, aportar la solución de ese problema para la sociedad. Entonces no tenemos los recursos están asignados a querer poner bonita la Plaza de Armas y la Alameda. Entonces tenemos que hacer, ¿qué estamos haciendo con estos recursos? Tenemos que inyectarle estos recursos. Gracias por su participación, candidata. Sabemos que es un presupuesto insuficiente. De entrada se destina a menos del 1%, mientras que en países como Francia o en Europa se destina hasta el 6% del presupuesto del PIB. Y en México nada más se está autorizando menos del 1%. De ahí debemos de partir, porque el poco presupuesto que se destina limitadamente a becas a estudiantes. Tenemos que innovar o tenemos que implementar un programa para la innovación en materia de los estudiantes. En materia de los maestros tenemos que darle seguimiento. Hay muchos maestros incluso que no han tenido acceso a la tecnología, a la investigación. Lo vemos porque en el caso de Zacatecas, en el 2013 no había ninguna persona con patentes, es decir, Zacatecas es el último lugar de los patentes en el país, y que apenas en el año pasado se alcanzó el 5%. Esta es la consecuencia de un presupuesto limitado, de un presupuesto que no se le ha atendido. Sabemos que en el tema de la Universidad Autónoma de Zacatecas cuenta con un programa de calidad donde es necesario impulsarlo. Desde la Cámara de Diputados nosotros seremos gestores incansables para casos concretos como el de la tecnología, empujarlos y sobre todo brindarle las herramientas tanto a los maestros como a los alumnos. Gracias por su participación, candidato. Ahora cedemos el uso de la voz para hacer uso del derecho a la réplica, si así lo desean. Aquí vemos a la izquierda y a la derecha. Yo me considero centro derecha. Básicamente las propuestas serían unir esfuerzos. Lamento mucho que más candidatos no hayan asistido. Es el poco interés que tienen aquí en la universidad. Y qué mal, porque de aquí egresaron algunos de ellos. Las propuestas básicamente serían incrementar, como bien lo señalan, al 200%, o sea, mínimo al 3% del Producto Interno Bruto, la inversión a la ciencia y la tecnología, adicionar al artículo 3 y 25 a fin de establecer la innovación, eso es lo que tenemos que cambiar como prioridad nacional, y reformar la ley de ciencia y tecnología. Gracias por su participación, candidato. Le suplicamos que se pegue a las reglas. Bueno, otra de las cosas muy importantes que tenemos que hacer es establecer una Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación y quitar lo que es el Consejo, porque esto nos permitiría de que ella tuviera autonomía para manejar sus recursos y para decidir lo que se tiene que hacer. Se quitaría de lo que está pasando ahorita el gobierno del Estado. Otro es, bueno, aumentar el presupuesto al 1% mínimo del Producto Interno Bruto. Y la otra, permanecer con nuestros investigadores, conseguir presupuestos para que puedan tener una plaza segura y no haya fuga de cerebros, que eso es lo más importante que tenemos que hacer aquí, porque se nos van al extranjero por falta de dinero, por falta de tener con qué pagar. Gracias. Gracias por su participación. ¿Alguien más? Adelante. Tendremos que ser agentes de vinculación entre el Estado, entre la sociedad y las empresas. El claro ejemplo es la industria aeroespacial, donde se destinaron cerca de 10 millones de pesos del CONACYT, y el problema es que la universidad ni siquiera ha sido tomada en cuenta, mucho menos la mano de obra calificada. En esta industria aeroespacial se encuentra con el laboratorio especial, y el problema es que no hay esa vinculación. Por eso nosotros como diputados tendremos que generar recursos, pero para que se genere empleo de obra especializada, y que la universidad por supuesto cuenta con talentos, y sobre todo se tendrá que desarrollar desde la misma universidad proyectos en materia aeroespacial. Por eso nosotros insistimos en que se le debe de vincular la universidad, el gobierno y la sociedad. La tecnología reduce
reduce los costos de la economía. Si nosotros sabemos usar efectivamente la tecnología, podemos ejecutar una economía más viable para los ciudadanos. Como diputada federal me gustaría invertir tecnología renovable en las comunidades y colonias para que se sostengan con este suministro de ecotecnología y de esta manera crear un campo rentable y no uno de autoconsumo y dependencia gubernamental. Gracias por su participación, candidata. Ahora sí, proseguimos cediendo el uso de la voz para hacer el uso del derecho a la contrarréplica. Adelante, candidato. Sí, básicamente, bueno, el rumbo que estamos tomando. Una de las propuestas fuertes es reformar la Ley de Ciencia y Tecnología para consolidar los fondos sectoriales previstos por la misma ley: salud, medio ambiente, agua, energía, comunicaciones, agricultura, forestal y pesca, desarrollo social y seguridad nacional. Una propuesta fuerte y que voy a hacer como diputado federal es: tenemos que crear canales de comercialización. ¿Por qué no venderle el frijol a los chinos? Son 1,000 millones de bocas que alimentar. Tenemos que demostrar que realmente somos autosuficientes, coincido en algunas propuestas, y ver el nuevo futuro de las energías, tanto renovables y las no renovables. Gracias por su participación, candidato. Le suplicamos a la audiencia hagan favor de guardar silencio. Gracias. Siguiente participante, ¿gusta tomar su derecho a contrarréplica, Iris Aguirre? ¿Está bien? Mirna Maldonado. Adelante, candidato. Bueno, por último, las propuestas muy en concreto es proponer al Congreso de la Unión la iniciativa para que el presupuesto federal sea del monto de 1%, y también apoyaré la gestión y reasignación de recursos para las universidades, como nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Politécnica de Zacatecas, la Universidad Tecnológica y los tecnológicos etiquetados en este rubro, sin posibilidad de ser sustraídos para otros pendientes como pago de pasivos o de recursos humanos. También promoveremos las becas de CONACYT que sean universales para cualquier carrera o posgrado a partir de un promedio de excelencia. Gracias por su participación, candidato. Quedando concluida el rubro de ciencia y tecnología, pasamos al rubro de arte y cultura. Candidato Gabriel Rodríguez Medina, por el PAN. ¿Cuál es su propuesta para que se impulse el arte mexicano, ya sea indígena o contemporáneo, en el extranjero? El arte y la cultura es de los temas con menor presupuesto en términos de reparto de gasto federal. Y como bien lo señalas en la pregunta, no se ha promovido. Sin embargo, resulta de vital importancia para el desarrollo de todos y cada uno de los ciudadanos. La universidad es promotora de esto y es una importante difusora y formadora del nuevo arte y la cultura. En cuanto a cultura se refiere, en el año 2012, el número total de asistencia a sitios y eventos culturales fue de aproximadamente 633 millones, que se componen en su mayoría por mujeres, quienes realizan el 54% de ellos, mientras que los hombres realizaron el 46%. En el 2013, los recursos financieros para el desarrollo de la cultura y el arte decrecieron, pasando de 17,000 millones de pesos a 16,700 millones. En el siguiente año vamos a tratar nosotros de incrementar la difusión. Si no se hace arte y si no se hace cultura, pero si no se difunde y no se llevan a cabo, como lo hizo la Orquesta Filarmónica, que ganó el primer lugar en Bélgica, y la que ganó el segundo, y esos muchachos ya no están aquí, están ya en nuevos empleos, en nuevas posiciones. Vamos a apoyarlos fuertemente para hacer arte y cultura en el mundo. Gracias por su participación, candidato. Siguiente participante, Iris Aguirre Borrego, de Encuentro Social. ¿Podrías repetirme la pregunta, por favor? Por supuesto. Del rubro de arte y cultura, ¿cuál es su propuesta para que se impulse el arte mexicano, ya sea indígena o contemporáneo, en el extranjero? En Zacatecas, y me refiero a todos los municipios, no solamente a la cabecera, creo que no hemos explotado la cultura y las artes como debiésemos.
Si implementáramos económicamente más la cultura y las artes, disminuiríamos los riesgos y tendríamos que invertir menos en la policía, ¿verdad? Yo creo definitivamente que hemos rezagado mucho la cultura y las artes. ¿Cuántos años tiene fundado el estado de Zacatecas? ¿Y cuántos hombres ilustres tenemos en 500 años de haber sido fundado? ¿Estamos hablando de 20? Entonces, ¿qué quiere decir? Que necesitamos descubrir a todos esos hombres ilustres que ya habitan en esta región, que ya habitan en este Zacatecas. Creo que tenemos muchos Francisco Goitias todavía. Creo que tenemos muchos Ramones López Velardes que no se les ha reconocido, y un artista necesita, su paga es el reconocimiento. Necesitamos una institución que solamente detecte esos artistas, los tome, ya están formados esos artistas, pero no están siendo reconocidos, simplemente los tome, los reconozca y sea la plataforma y sea el trampolín para que estos artistas pasen de lo desconocido al éxito. Es bueno retomar que en el artículo 4 de la Constitución, fracción 11, nos dice que todos tenemos derecho al acceso a la cultura. Y la cultura, bueno, pues es todo lo que nos ha formado y todo lo que somos. Tradiciones, vestimentas, formas de hablar, de conducirnos, todo eso. Es importante retomar que la cultura se ha venido distorsionando, porque hacen un evento cultural y es un evento popular. Tenemos que poner límites y definir primero. Después, ¿qué pretende Morena? Pretende establecer una Secretaría de Cultura, secretaría, no consejo, lo que nos daría autonomía y podríamos implementar estrategias para difusión. Otra, podremos gestionar recursos para establecer una televisora que sea propia de nuestra cultura, que se imparta cultura y que sea propia tal vez aquí dentro de la universidad. La universidad tiene 3 ejes: la docencia, la investigación y el arte y la cultura. Tenemos que retomar eso para poder llegar allá. Sabemos ahorita que es la pauta, que esto, medios de comunicación. Entonces podemos retomarlo, podemos también gestionar recursos para establecer una radio, ¿sí?, que sea propia para transmitir la cultura. Eso es muy importante, y más que nada, que la inseguridad no atropelle la cultura de todos, porque es lo que ha venido limitando que esto crezca. Por tanto, evento de delincuencia y de inseguridad que se vive hoy en Zacatecas. Muchas gracias. Gracias por su participación, candidata Mirna. Cedemos el uso de la voz al candidato Saúl Monreal por Coalición de Izquierda Progresista. El tema de la cultura es un tema pendiente de los gobiernos, tanto federal, estatal como municipal. Es una de las políticas públicas que ha quedado rebasada y sobre todo abandonada. Por eso nosotros insistimos, en Zacatecas se cuenta con muchos talentos incluso en las comunidades, donde tienen talleres de artes y oficios. El problema es que no ha habido esa atención ni ese apoyo. Nosotros creemos y sostenemos, primero, generar becas para talleres en las comunidades, en las colonias, y sobre todo que el gobierno las implemente. Un problema grave en el tema del presupuesto no es tanto la generación de más presupuesto, sino el cuidado, porque contamos aquí en Zacatecas con un festival cultural que, más allá de lo cultural, se ha vuelto un festival de promoción artística, de música, y que esto ha perjudicado bastante. Por eso nosotros insistimos en que se debe de generar, se debe de vigilar el presupuesto, el poquito presupuesto, y por supuesto darle más presupuesto, para la redundancia, a aquellas agrupaciones que se dedican a la cultura. Por eso nuestro compromiso con el arte y la cultura, y sobre todo darle las condiciones para exponerlos en el extranjero. Muchas gracias por su participación. Les recordamos, verifiquen que los micrófonos se encuentran encendidos. Pues, por favor, candidato, ¿está encendido? Del rubro de deporte. Para combatir la obesidad, problema grave en México, uno de los mecanismos más eficientes es la práctica del deporte. ¿De qué manera legislaría usted para impulsar el deporte para que sea otro mecanismo contra la obesidad? Bueno, no solamente la obesidad, yo creo que podemos matar 2 pájaros de un tiro
si legislamos a favor del deporte en el sentido en el que vamos a contrarrestar la obesidad, sí, claro, pero creo que también vamos a contrarrestar la delincuencia. No sé si está encendido mi micrófono. No. Vamos a contrarrestar. Detenemos un momento, detenemos el cronómetro, por favor. Gracias. Checamos el micrófono. Ponemos a andar el cronómetro. Adelante, candidato. Gracias. Prosigo. Yo creo que definitivamente el implementar el deporte no solamente va a disminuir los riesgos de obesidad, sino que va a disminuir la delincuencia. Es de suma importancia que se implemente el deporte. ¿De qué forma? Empezando con hacerlo obligatorio y atractivo desde las primarias, secundarias, preparatorias y universidades. El deporte contrarresta las adicciones y para contrarrestar la delincuencia debemos impulsar e invertir sin miedo. Hacer fuertes inversiones hacia el deporte, y lo vuelvo a repetir, sin miedo, porque es una muy buena opción, una muy buena inversión. También debemos alegrar la ciudad con campeonatos y torneos. Entre más presupuesto invirtamos al deporte, menos presupuesto requeriremos invertir en la policía. Gracias por su participación, candidata. Cedemos el uso de la voz a Mirna Maldonado Tapia por Morena. Adelante, candidata. Gracias. Es importante ver que el deporte no solamente es el hábito de hacer ejercicio, y es el hábito para bajar de peso. La obesidad, ocupamos el segundo lugar a nivel nacional en obesidad. Esto es integral, esto es psicológico, es físico, emocional y social. Entonces el deporte nos tiene gran fundamento dentro del aspecto físico y mental. Para tener una buena salud mental tenemos que hacer deporte. Fisiológicamente el hacer deporte nos da liberación de endorfinas y nos produce el bienestar. ¿Qué nos hace sentir? Una autoestima bien, nos hace ser productivos, proactivos. Eso es lo que tenemos que hacer. El deporte no solamente hay que verlo como hábito, sino como alguna necesidad para estar bien dentro de la sociedad, dentro de la familia, dentro de lo laboral y dentro de nosotros mismos. Es importante que retomemos que el presupuesto es insuficiente. Fueron 81 millones de pesos para lo que es el deporte y todo se centraliza en la capital. Es importante que veamos que dentro del Distrito 1 se tiene el más pobre de los municipios, que es Jiménez del Teu, así lo marca la Coneval. Y allá no hay áreas recreativas, no hay maestros de educación física, no podemos impulsar el deporte. Tenemos que empezarlo a fundamentar desde sus inicios, desde lo que es la educación física, y después empezar a ver sus habilidades, sus destrezas y encauzarlos a lo que son altos rendimientos o deportistas. Tenemos que empezar a clasificar lo que es eso. Gracias por su participación, candidata. Cedemos el uso de la voz a Saúl Monreal Ávila por Coalición de Izquierda Progresista. Adelante, candidato. El gasto público en el deporte en México asciende a los 10,000 millones de pesos, que representa el 0.01% del PIB, mientras en otros países manejan cerca del 0.3, 0.4% del PIB. En México es un tema olvidado, es un tema pendiente. Nosotros consideramos que no nada más debe de combatir la obesidad, a través del deporte se debe de combatir la inseguridad. Estamos convencidos de ello. Y miren, como muestra donde no ha habido interés es en Zacatecas. Zacatecas en el 2012 se tuvo un presupuesto de 212 millones y al 2015 se tuvo una reducción del 70% del presupuesto en el deporte, donde en este 2015 se recibió el 81 millones de pesos para Lincufires. Es decir, nada. Y en vez de aumentar el presupuesto, se decreció. Esto nos parece muy lamentable, por eso nosotros desde el Congreso implementaremos políticas públicas de donde se genere la transversalidad del deporte. Es decir, que no nada más en el gobierno, sino en la misma sociedad se deben de reactivar programas para el deporte y sobre todo que sea una condición del ser humano. Gracias por su participación, candidato Saúl. Ahora cedemos el uso de la voz en el orden preestablecido
Para hacer uso del derecho a la réplica, si así lo desean, les recordamos que consta de 45 segundos. Bueno, recordemos que aquí el diputado José Isabel Trejo Reyes ha traído bastante inversión en infraestructura. Están las albercas, están los velódromos, o sea, ha habido, a pesar de que el compañero Saúl menciona que ha decrecido, hemos puesto especial énfasis al deporte en Zacatecas. Si va a ser más, tiene que ser más y con calidad. Yo propongo la ciudad universitaria del deporte. Aquí se ha hablado mucho de un centro de alto rendimiento y hace falta entrarle con ganas y con más presupuesto. Y cumplir lo que dice la Carta Internacional de Educación Física y el Deporte de la UNESCO. Hay que hacerlo realidad en todas las familias. Adelante. Bueno, el tema de seguimiento a deportistas con alto rendimiento, a nosotros nos da tristeza que hay deportistas incluso de talla nacional, internacional, y que no tienen ni las condiciones mínimas para competir. Por eso nosotros estamos promoviendo becas a deportistas, y no nada más becas, sino darle un seguimiento especializado a aquellos deportistas con alto rendimiento, y también el tema con las personas con discapacidad. Lo hice como diputado local y lo refrendo a nivel nacional. Propondremos el 2% del destino del presupuesto en materia deportiva, que el 2% sea para los deportistas con discapacidad. La educación es el pasaporte hacia el futuro. Del mañana pertenece a aquellos que se preparan para él en el día de hoy. Activista político estadounidense. Adelante, candidatos. Cuando todo parece perdido, nos da una oportunidad, o se nos da una oportunidad. Y en ocasiones nos arropa, aunque sea con la piel del enemigo. Ustedes ya eligieron porque son orgullosamente guas. Soy zacatecano y soy orgullosamente guas. Pero lo más importante, soy un servidor de ustedes. Soy alguien que quiere hacer las cosas bien. Veo un México con hambre, un México con pobreza y sin oportunidades. No podemos seguir así, sin empleo, sin rumbo. Cambiemos el rumbo. Si no lo hacemos, ¿quién lo hará? Sí lo podemos hacer. Nunca, pero nunca, jóvenes, académicos, maestras y maestros, nunca podemos rendirnos. Gracias por su participación. Seguimos con el orden preestablecido. Candidata, adelante. Creo en ti. Creo en ti, zacatecano. Creo en ti, mexicano. Creo que entre todos nosotros habemos muchos científicos que vamos a salir a la luz. Creo que entre todos nosotros habemos muchos deportistas reconocidos en talla internacional que estamos a punto de salir a la luz. Creo que entre todos nosotros, zacatecanos y mexicanos, habemos muchos artistas reconocidos que estamos a punto de salir a la luz. Voy a apoyarte y me enorgullece y me alegra el poder invertir en ti, porque invierto en un país fuerte, invierto en un Zacatecas fuerte, invierto en una ciudadanía fuerte. Estoy orgullosa de ti y te doy un fuerte abrazo. Gracias por todo. Gracias, candidata. Adelante, candidata. No me puedo ir sin antes reconocer el gran esfuerzo que se hizo para hacer este debate, felicitar a todos los universitarios y más que nada por preocuparse por hacer política, por preocuparse por la política y por preocuparse por reivindicar lo que es la política. En verdad soy universitaria, orgullosamente universitaria, egresada, soy docente, esta es mi casa y en verdad me da muchísimo gusto que lo que están haciendo. Me da muchísimo gusto que sean jóvenes talentosos, que sean jóvenes que llevan el futuro de este país para otro rumbo. Y si las autoridades y los gobernantes no se han dado a la tarea de ver lo valioso que son, pues son tontos, porque valen mucho y ánimo, muchachos, que van por un buen camino. Gracias. Gracias, candidata. Por último, cedemos el uso de la voz a Saúl Monreal. Estamos a 11 días de la elección. Estoy convencido que los universitarios, que la sociedad civil debe de participar y que sobre todo es nuestra obligación, nuestro derecho. Estamos a horas del cambio de un sistema, de un régimen. Vemos con preocupación la situación que están viviendo todos los sectores.
sin excepción alguna, salvo los gobernantes, que día a día se enriquecen. Por eso es necesario que la conciencia, que los zacatecanos brinden el apoyo y sobre todo vayan a votar, que eso es sumamente importante, por eso celebramos este tipo de encuentros. Gracias y felicidades a todos los universitarios. Gracias, candidato. Es una gota de sangre menos por cada mexicano que recibe buena educación. Construyamos juntos y para todos un puente que nos lleve al conocimiento pleno de la justicia, la lealtad, la equidad, la honestidad y el patriotismo. El objeto de la educación es formar seres aptos para gobernarse a sí mismos y no para ser gobernados. Herbert Spencer. Para finalizar, siendo la portadora de la voz de 32.800 estudiantes de la Universidad Autónoma de Zacatecas, a través de una servidora se les hace la invitación para que quien quiera se acerque a la mesa de manera voluntaria y escribir con su puño y letra alguna o algunas de sus propuestas aquí emitidas en favor del desarrollo de la educación en México, en Zacatecas, pero sobre todo en nuestra Universidad Autónoma de Zacatecas, que está sufriendo una terrible crisis financiera, de cuyas propuestas tengan la iniciativa firme de comprometerse a trabajar en la Cámara de Diputados. Sin más por el momento, agradecemos su presencia y su compromiso hacia con la comunidad estudiantil zacatecana, esperando tener una mayor participación de mis compañeros estudiantes y jóvenes en estas jornadas electorales y una reducción de esa brecha que mantiene alejados a los políticos de los jóvenes y los estudiantes, ya que es muy necesario mantener un contacto más cercano para trabajar juntos y construir un país mejor. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.